Dios les bendiga. Es una bendición estar acá reunidos, definitivamente. Vamos a abrir nuestro corazón a recibir la palabra del Señor en esta serie de Descubre tu destino. Recuerdo que Harold nos habló acerca de mi prioridad es Dios, y definitivamente en Él está el secreto de lo que Él tiene reservado para ti. Debemos de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Déjeme darle el tema de esta noche y luego oramos para iniciar e ir a la palabra del Señor. El tema de hoy es: la tormenta te lleva a tu destino. ¿Ok? La tormenta te lleva a tu destino. Padre, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad de alabarte, de bendecirte, de exaltar tu nombre. Te damos este momento para que tú, oh Dios, a través de tu palabra, la envíes como una lluvia y haga producir en la tierra, en nuestro corazón, produzca, la haga germinar, la haga dar fruto, traiga transformación, traiga resultados, traiga cambios en nuestras vidas, traiga bendiciones en nuestras vidas, y podamos expresar tu bondad, tu fidelidad, Señor, en medio de cualquier prueba y dificultad, y en un mundo de oscuridad podamos brillar y ser luz. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. La tormenta te lleva a tu destino. Vamos a ir al libro de los Hechos. Quisiera invitarte a que abras tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 27. Vamos a leer un poquito hoy, pero es necesario para entender la historia. Y si no leyó esta semana, pues aquí va a recuperar lo que no leyó. ¿Les parece? Muy bien, Hechos 27, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Sígame en la historia, por favor. Va a estar en la pantalla también. Yo estaré leyendo aquí en mi pantalla. Le doy unos segundos más. Hechos 27, versículo 13 al 44. Sígame en la historia, ponga atención para que podamos tomar de ella la enseñanza, la riqueza que hay en la palabra de Dios. Muy bien, versículo 13 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado, diga conmigo, Euroclidón. Euroclidón. Ya vamos a entender qué es eso. Versículo 15: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Diga conmigo, para ceñir la nave. Esta noche vamos a ceñir nuestra nave, vamos a amarrar nuestra nave, ¿ok? Vamos a hacer lo que ellos hicieron también. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Diga conmigo, arrojamos los aparejos de la nave. Hoy también vamos a aventar de la nave el sobrecargo, ¿sí? ¿Cuántos vinieron con carga esta noche? Hoy vamos a aventar el sobrecargo de nuestras vidas, lo que nos está impidiendo a caminar. Versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Alguien vino esta noche a punto de perder toda esperanza de salvación, de provisión, de respuesta de Dios? Hoy vamos a ver la mano de Dios también en nuestras vidas. Versículo 21: entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, porque anteriormente él había dicho que no era apropiado salir en el viaje porque había peligro de viajar y podría perderse la nave, no solamente la nave, sino que también las vidas de los tripulantes. Por eso él dice: hubiera sido bueno escucharme. O sea, no le escucharon. El capitán del barco no le escuchó, y el centurión, que se llamaba Julio, no le escuchó. Mire qué interesante eso. Hubiera sido bueno haberme oído, dice, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. ¿Cuántos pueden confiar en la palabra de Dios, lo que Él te ha dicho? Dele un aplauso al Señor, si no se quede con el deseo. En medio de una tormenta necesitamos una palabra de Dios. Entonces Pablo tiene una palabra de ciencia de parte de Dios y él sabe lo que va a pasar. Y al principio no le escuchan, pero ahora ya le están poniendo atención. ¿Ok? Entonces, versículo 26: con todo es necesario que demos en alguna isla, ¿verdad? Porque él salió de Jerusalén y va para Roma. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, o sea, la profundidad, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y aseaban de sí que se hiciese de día. Mire el versículo 29, dice que echaron 4 anclas. En el proceso de preparar en esa prédica descubrí que hubo un periodista de CBN que fue a esa isla, a Malta, y quería él descubrir esas 4 anclas y utilizar la descripción que dice al lugar que llegaron, donde se unían 2 mares, y llegaron a una playa y dejaron ir las 4 anclas. Y resulta de que este periodista fue y encontró que los pescadores de ese lugar años atrás habían encontrado 4 anclas. Así es de que ya no tuvo que buscar más, sino que se fue al museo ahí en Malta, donde se encuentran esas 4 anclas. Y él llegó, y sale en el video ahí en YouTube, se lo puede encontrar, y encontraron las 4 anclas que habla la Biblia. Y él, sin saberlo, fue a buscarlo y fue al museo, y ahí están. Y dice: mucha gente ve estas 4 anclas y no saben la historia, pero son de este pasaje. Qué interesante, ¿verdad? Bonito detalle nada más, que mucha evidencia está saliendo a luz también de algo así, de un evento muy tremendo donde Pablo llegó a esa ciudad de Malta, y el 90% de la gente ahí es creyente, ¿verdad? Interesante esos datos que hasta el día de hoy están ahí revelándose. Muy bien, entonces íbamos en el versículo, Francisco, que siempre me sigue, hicimos el 29, muy bien. Entonces 30 de los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo una vez más exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. ¿Cuántos han estado en una situación, en una tormenta, que hasta el hambre hemos perdido, verdad? Nos ha pasado, ¿verdad? 14 días sin comer. Y Pablo dice: mejor coman, porque nos espera lo peor todavía. Así es de que los anima a comer. Versículo 34: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cómo lo sabía? Porque Dios le habló. No hay cosa como tener esa plena seguridad cuando Dios te ha dicho algo. Es increíble. Nos volvemos inmovibles ante una verdad de Dios que viene claramente a nuestras vidas. Y aquí está Pablo dando ánimo a esa gente que coma, que no van a morir. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, versículo 36, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276 personas iban en ese barco. Muchos de ellos criminales, presos, pero aún así Dios tiene misericordias de estas personas, a pesar de su crimen, a pesar de su maldad, porque Dios es un Dios
de toda bondad y de toda gracia. Y tiene propósitos. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, se da cuenta la descripción, en la cual acordaron varar y si pudiesen la nave. Versículo 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas donde se unen 2 mares, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase, para que ninguno se escapase. Los querían matar a cada uno de ellos. Versículo 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ya Dios le había dado gracia a Pablo ante el centurión, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a la tierra. Capítulo 28, si me acompaña al siguiente capítulo, un par de versículos más para terminar la historia. Entonces, ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Mire, una isla muy próspera, muy codiciada por gente de dinero el día de hoy, con mucho turismo, con aguas azules del Mediterráneo. Me dan ganas de ir a pasear ahí. Primero Dios, un día podamos ir a Malta. Lindo el lugar. Ellos no sabían a dónde habían llegado, porque el viento los había sacado de su destino. La tormenta los desvió, y ellos, sin saber al lugar donde habían llegado, al llegar a ese lugar se dieron cuenta que habían llegado a una isla que se llama Malta. Y los naturales los trataron con no poca humanidad. O sea, no eran tan buenos los que estaban ahí, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron, o sea, la gente local, vieron la víbora colgada en su mano, se decían el uno al otro: ciertamente este hombre es homicida, ladrón, a quien, escapando del mar, mire, la justicia no deja vivir. Lo acusaron, lo vieron como un criminal por causa de la serpiente que lo había mordido en su mano. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, dice, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, se le quedaban viendo a Pablo, a ver a qué hora se hinchaba, a ver a qué hora se caía torcido. Pasó el tiempo y no pasaba nada. Adelantando un poquito de la prédica, hay gente que está esperando que caigas muerto. El enemigo te quiere ver derrotado. El enemigo está esperando ver cómo te pica para que te hinches y caigas muerto. A veces solo el tiempo trae la respuesta. Y se le quedaban viendo y nada pasaba. No caía muerto Pablo. Esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. La gente cambiará de parecer con el tiempo. Y dijeron que era un dios. Después de llamarle criminal, ahora le llaman Dios. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire qué historia esta, ¿verdad? Pablo es enviado de Jerusalén preso,
lo querían acusar en Jerusalén. Y Pablo sabía, si yo caigo en manos de los que están en Jerusalén, porque ya había un plan preparado para él. Mire, a veces no sabemos los planes preparados del enemigo para nosotros. A veces no sabemos las trampas que el enemigo tiene preparadas para nuestras vidas. Y de todas ellas Dios nos libra. Por eso es que debemos de alabar a Dios, porque no sabemos de las cosas que Dios nos ha librado. No estamos aquí por nuestra cara bonita, sino que estamos acá por la misericordia de Dios. Y entonces Pablo, sabiendo de que en Jerusalén lo querían juzgar, los de su nación, él dice: yo no soy judío, pero también soy ciudadano romano. Y entonces se metió en problema, porque Jerusalén estaba gobernada por el imperio romano y nadie quería tener problemas con el César. Entonces dijeron: enviemos a este Pablo a Roma. O sea, un viaje muy largo. Era un viaje muy largo. Pero ya Dios le había revelado a Pablo que era necesario que él fuese a Roma para que diese testimonio de él. Entonces se da cuenta los planes que Dios tiene, los planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y vemos cómo Pablo, en este viaje, nosotros podemos aplicar muchas cosas también a nuestras vidas. Lo primero es que Pablo fue rechazado por los de su propia nación. Yo te voy a decir algo: Dios no te puede usar si no has sido rechazado por tu propia gente. ¿Y cómo así, Antonio? Sí, porque Él mismo a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y es que Dios puede usarte hasta que tú experimentas lo que es quedarte solo, lo que es ser criticado, lo que es ser no tomado en cuenta, lo que es ser malinterpretado, lo que es ser juzgado injustamente, como fue juzgado José. Usted ve la vida de todos estos hombres, fueron juzgados injustamente, fueron rechazados, fueron maltratados. ¿Por qué? Porque es que Dios permite todo eso, porque es así como Dios puede utilizar a cada una de nuestras vidas. Tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a experimentar algo de esa manera. No solamente aquí en la iglesia, probablemente lo has experimentado antes, o al lugar que irás, o tu propia familia, o tus propios hermanos, o en tu trabajo, o los de tu nación. Por eso a veces hay gente que dice: yo me llevo bien, yo me llevo mejor con los de otra nacionalidad que con los de mi país, ¿verdad? Porque no hay profeta en su propia tierra. Entonces eso es parte del proceso en el que Dios nos lleva. Jesús mismo fue rechazado. Ahora Pablo va llevado como preso. Imagínese usted: oh, Dios tiene planes y tiene un destino para mí, pero ¿por qué voy aquí preso? Él pudo haber dicho: yo soy de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín salieron reyes. Él venía de la realeza, de una tribu de descendencia de realeza, pero va preso. Pero déjeme decirle algo: Pablo va preso, pero la palabra de Dios no está presa. Él va encadenado, pero su espíritu es libre. Aunque va en medio de la tormenta, está recibiendo palabra de Dios. Asegúrate que aunque estés en medio de la tormenta, estás recibiendo una palabra de Dios en tu vida. Él va amarrado, va preso, pero su espíritu es libre. La palabra de Dios, de hecho, muchas de las epístolas que Pablo escribió, las escribió desde la cárcel. Y él dice: yo preso, pero la palabra de Dios libre. Y Dios permite ese tipo de cosas. Y vemos a Pablo, que es llevado a Roma y experimenta este viaje, que es importante entender que para llegar a nuestro destino también tenemos que recorrer este camino que Dios nos ha trazado. O sea, el proceso por el cual nos lleva el Señor. Nos gusta llegar al destino, pero no nos gusta irnos de viaje, irnos de vacaciones, pero no nos gusta tomar un largo viaje, ¿verdad? Peor es esas escalas que hacen ahora las agencias de viaje, ¿verdad? Usted quizás va para Cancún y lo envían primero a Toronto, y de Toronto va para no sé dónde, y luego, o sea, qué largo, qué aburrido, qué cansado. No nos gusta el recorrido, pero nos gusta la destinación. Pero el proceso también es importante. Y aquí vemos a Pablo que va rumbo a Italia, va a Roma con un propósito grande de parte de Dios. Es necesario que él llegue allá y predique el evangelio, pero va a haber también una desviación, que está todo preparado de parte del Señor. Empezamos leyendo nuestra historia que un viento suave llegó. Y cuando ellos vieron un viento suave, a pesar que Pablo les había dicho: parece que está haciendo un mal tiempo, porque se acercaba el invierno.
Y Pablo dijo, quizás no es mejor que viajemos, porque podemos perder, podemos tener mucha pérdida. A veces Dios, a través de un viento suave, a veces llega un viento suave en nuestras vidas y agarramos camino, porque a ellos les parecía tener todo lo que necesitaban. Por eso es importante depender de Dios. Por eso es importante toda decisión, decir, Señor, es tu voluntad que tome esta decisión, y no dejarnos ir por un impulso. Pablo se los había advertido, pero ellos, al ver un viento suave, dijeron, este es el momento de salir. Y entonces se dejaron ir. Tomaron la decisión de no ir mar adentro, sino que costear la tierra, para que de esa manera, a pesar de la tormenta, poder estar en un espacio de seguridad y poder llegar a la orilla del mar si fuese necesario. Muchas veces así está nuestra vida. Estamos en una tormenta y lo que hacemos es rodear la tormenta, ¿verdad? Queremos evitarla. A toda costa queremos evitar encontrarnos en medio de una tormenta. Queremos tener progreso y éxito y crecimiento ante la resistencia. Pero hay tormentas en las cuales vienen a nuestras vidas, las cuales no podemos resistir. Hacemos bien en resistir hasta donde nosotros podemos, pero Dios nos llevará. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un instrumento en las manos de Dios, así como el apóstol Pablo, cuando Dios se reveló al apóstol Pablo, dice que él no fue rebelde a la visión. Y si tú no eres rebelde a la visión de Dios, si nosotros no somos desobedientes al llamado de Dios, Dios va a interrumpir nuestras vidas. Entonces, si tú quieres ser un instrumento de Dios, si quieres que Dios te utilice, no resistas a la voz de Dios, porque Dios cambiará tus planes. El problema es que nos encontramos, aún siendo cristianos, caemos en el error de querer poner a Dios en nuestros planes, cuando Dios quiere que nosotros nos entreguemos a los planes de Dios. No es Dios cumpliendo nuestras agendas, somos nosotros cumpliendo la agenda de Dios. Y si la agenda de Dios incluye una tormenta, lo mejor que podemos nosotros hacer es confiar en el Señor. Mire que Pablo, nadie le creyó. El centurión no le creyó, se llamaba Julio. No le creyó a Pablo cuando Pablo le dijo que era peligroso salir. Aunque Pablo tiene una revelación, él no está en la posición de ejercer influencia. Porque eso nos dice que Dios a cada uno de nosotros nos está entrenando también en una posición de liderazgo. El hecho que tengas la revelación no quiere decir que estés en la posición correcta para influenciar, para tomar una decisión, para impactar esta comunidad. Dios quiere llevarte ahí, pero también te está entrenando. A veces Dios nos da una palabra, una revelación, y nos impacientamos nosotros porque se haga, porque se cumpla lo que yo he recibido. Y lo que has recibido es de parte de Dios, pero también Dios te está enseñando a esperar el tiempo para hablar. Entonces Dios está preparando la vida de Pablo en su liderazgo, lo está entrenando. Y Dios nos va a pasar por experiencias en las cuales personas no te van a escuchar, no te van a tomar en cuenta. En otras palabras, probablemente no te van a respetar porque a lo mejor no tienes la posición. Ya sea en el trabajo o en nuestra casa, podemos perder la posición. Aún siendo la cabeza del hogar, podemos perder la posición que tenemos porque hemos perdido el respeto de los demás, la admiración de los demás. Eso es importante nosotros mantener y saber que es asunto de tiempo, pero que tú te mantengas en la palabra de Dios. Pablo se mantuvo en la palabra de Dios. No se enojó, no lo vemos a él enojado, no lo vemos a él quejándose. Simplemente dio la palabra y esperó. Él supo que no lo habían escuchado, pero entendió que Dios lo estaba entrenando. Dice la Biblia que de repente se levantó un Euroclidón. ¿Alguien sabe qué es un Euroclidón? Qué palabra más extraña, pero está en la Biblia. Euroclidón. Euro significa vientos, clidón, contrarios. Un viento contrario, una tempestad, una tormenta. Lo describe de muchas formas. Vientos huracanados, fuertes vientos golpearon contra la nave. O sea, un huracán se levantó. Enfrentaron un huracán. Se encontraron ante la tormenta, ante la oposición, ante la resistencia. Vientos contrarios dieron contra ellos.
Dios está en control en medio de la tormenta, pero Dios envió la tormenta. Dios permitió el huracán porque era necesario desviarlos un poco para que ellos fuesen a la isla de Malta. ¿Se da cuenta? Aunque Pablo iba para Roma, él no se puso a decir: Señor, voy a llegar tarde donde me dijiste que tengo que llegar. Voy a llegar tarde a la reunión, vamos a llegar tarde a la conferencia. ¿Por qué nos estamos atrasando? ¿Por qué nos estamos desviando? Señor, por favor, yo no tengo tiempo. Ya viajamos mucho tiempo. ¿Qué son estos asuntos difíciles? ¿Por qué se complican las cosas? Porque los planes no salen como nosotros esperábamos, y ahora nos encontramos que a punto de perder la vida. No me dijiste que soy tu siervo, y entonces ¿por qué has permitido esta tormenta? Es porque la tormenta te lleva a tu destino. Es porque Dios conoce el futuro y lo que tiene preparado para nosotros. Se levantó una tormenta, un Euroclidón, y la tormenta viene a cumplir varios propósitos en nuestras vidas. ¿Quieren ver una tormenta? ¿Quieren ver algo semejante a lo que pudieron haber vivido? Vamos a apagar las luces y después vamos a ver una tormenta que posiblemente pudo haber sido algo similar, el ambiente, lo que se vivió. Así de que, luces, veamos el video. Tu destino. Estás en medio de la tormenta, pero déjame decirte esta noche que la tormenta es tu oportunidad para que podamos ahogar nuestras dudas y nuestros temores. No es para asustarte, no es para afligirte, no es para que pierdas la fe y la esperanza. Es la oportunidad para que puedas poner tu confianza plenamente en el Señor. Ahora entiendo por qué Pedro. Gracias, Saúl, gracias, Fer. ¿Les gustó el video? Bonito, ¿verdad? ¿Puedes imaginarse encontrarse en medio del mar, en una tormenta, a punto de perderlo todo? Qué bueno es cuando Dios nos pone en una posición donde nos quita toda la plataforma que tenemos por debajo. Cada uno de nosotros tenemos una plataforma y no nos damos cuenta porque poco a poco la vamos construyendo. Nos sentimos seguros cuando estamos en tierra firme, cuando tengo algo que puedo tocar, cuando estoy agarrado de algo. Pero cuando Dios nos mueve la plataforma y nos quita nuestra estabilidad, ¿sabes qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Cuando a alguien se le quita su estabilidad, o aquellas personas que son llevadas al gimnasio y son entrenadas y le dicen: bueno, ahora vamos a ir a la pelota esa, no sé ni cómo se llama, pero una pelota de hule, y ahí los acuestan y empiezan, verá, a hacer balance. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque cuando los ponen en esa pelota de hule y los ponen en esa posición, la persona empieza a desarrollar músculos que no habían sido entrenados. Nos gustan aquellos ejercicios que sabemos hacer, que somos capaces de hacerlos, pero el entrenador sabe que hay áreas débiles en nuestras vidas y el entrenador pone al que está, al atleta, al que se está preparando, lo pone a hacer ejercicios para que desarrolle músculos en áreas que están débiles. Así es la tormenta en nuestras vidas. Nos pone en una posición de inestabilidad para ejercitar músculos espirituales, los cuales no están ejercitados, y que la única manera de desarrollarlos y de fortalecerlos es estando en medio de la tormenta. Ahora entiendo por qué Pedro, cuando vio a Jesús y le dijo: si tú eres Jesús, haz que yo camine en el agua. Y Jesús le dijo: camina. Pedro se atrevió a caminar en el agua porque estaba confiando en el Señor. Y siempre criticamos a Pedro en ese momento, en esa parte de la historia. No sé por qué nos encanta criticar a los personajes bíblicos. Hace un tiempo atrás me di cuenta que es mejor que no lo haga, porque cuando yo llegue al cielo me estará esperando Pedro y me dirá: vos también, ¿verdad? Desmayaste en la tormenta. Así es que decidí mejor no criticar a los personajes bíblicos, porque ellos no están en la tumba olvidados o muertos. Ellos viven y están en la presencia del Señor. Un día nos encontraremos con ellos y de repente hay una noche de testimonios y nos toca dar nuestro testimonio. ¿Cuál será tu testimonio cuando estemos delante del Señor?
cuando pase Abraham, ¿verdad? Y diga todo lo que caminó desde Ur de los Caldeos. Cuando Abraham pase y diga: el momento más difícil de mi vida fue cuando Dios me pidió a mi hijo. Nosotros conocemos la historia y lo vemos fácil desde este lado, pero él, sin saberlo, creyó a Dios, caminó por fe, se encontró en una tormenta también, una incertidumbre. Abraham está dando, Lázaro está dando testimonio de haber muerto. David está dando testimonio de haber enfrentado a Goliat, de haber sido perseguido por Saúl, de haber experimentado el vivir en cuevas, siendo llamado a ser el ungido de Israel, pero vivió en cuevas, perseguido. Antonio Torres, te toca el turno de dar testimonio. No me llamaron los hermanos, me quitaron el parking, Señor. Me despidieron del trabajo. Esos van a ser los testimonios que vamos a dar. ¿Cuál será tu testimonio? Entonces, por eso decidí dejar de criticar a los héroes de la fe, ¿verdad? Y vemos a Pedro, que Pedro se lanza al agua. Ya no lo vamos a criticar, ¿verdad? Y Pedro está en el agua y decimos: el Pedro vino aquí en el momento más importante, vino a meter las 4, dudó del Señor. Qué barbaridad este tipo, hombre. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando Pedro camina en el agua, y claro, dice la Biblia que vio la tormenta, y entonces nosotros hasta le agregamos un poquito, ¿verdad? Porque quitó su mirada al Señor y entonces dudó, y no dudes, y está bien aplicarlo así. Pero ¿sabes qué? Pedro dice que se empezó a hundir, pero no se hundió todo. ¿Sabes qué? En medio de una tormenta no nos vamos a hundir, pero parte de ti debe hundirse. Es para que parte de tu vida se hunda, para que hundas tus temores, para que hundas tu duda, para que hundas tu inseguridad. Para eso es la tormenta. Si algo tiene que hundirse en medio de la tormenta, no es tu fe y tu confianza en Dios, pero tus temores, tus dudas en Dios. Esa es la oportunidad para que nosotros hundamos todo aquello que no agrada al Señor. Y sabes que también es la oportunidad para que tú y yo alabemos a Dios. Alabemos al Señor, porque es fácil alabar a Dios cuando las cosas están bien, pero cuando estás enfrentando, dile al que está a la par tuya: la tormenta que estoy enfrentando es categoría 5, así es de que tengo que alabar al Señor. Discúlpame si esta tarde o esta noche no te saludé. No es nada personal, no es nada contra ti. Es que estoy en una tormenta categoría 5 y estoy alabando a Dios. Estoy luchando por mi vida, estoy fortaleciendo mi fe. Estoy en un periodo de inestabilidad donde Dios está fortaleciendo áreas en mi vida que son necesarias, porque Él tiene en mente un destino para mí. Él tiene un destino grandioso para cada uno de nosotros. Él lo tiene preparado para ti y para mí. Agárrate fuerte del Señor, porque es el que está obrando en cada una de nuestras vidas. Pablo nuevamente levantó su voz y habló y dijo: es necesario que comamos algo. Ya para esta etapa del viaje ya empezaron a escuchar a Pablo. Cuando Pablo les dijo: es mejor que comamos porque viene algo peor, y llevamos 14 días que no hemos comido, así es de que es importante que comamos. Y entonces imagínense, en medio de una tormenta, y se está hablando de comer. Lo que pasa es de que están a punto de botar cosas del barco, están a punto de sacar todo peso, todo aquello innecesario, todo aquello que les está impidiendo la navegación. Entonces, antes de botar los alimentos, Pablo dice: mejor comamos algo, porque lo que nos espera es peor. Y vemos que el centurión ahora escucha a Pablo. Dios te va a dar influencia cuando tú, en medio de la tormenta, permanezcas firme en el Señor y no te desvíes y no te confundas y no entres en pánico, sino que permanezcas en la palabra que Dios te ha dado a tu vida. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, formando un liderazgo en esta congregación para que seamos de influencia en este mundo, en esta sociedad, en esta nación. No digas: ay, pero somos poquitos. Dios no es Dios de muchos, sino de pocos. Dios puede hacer grandes cosas. Dios necesita, es más, Dios necesita un hombre o una mujer que le crea para hacer lo que Él quiera hacer en una nación.
y para que entendamos que no depende de nuestras fuerzas, ni de nuestra capacidad, ni del tamaño de nuestro ejército, ni del tamaño de nuestras finanzas, ni de la abundancia de nuestros recursos. Dios es un Dios que puede hacer lo que Él quiera con cada uno de aquellos que le creen. Uno necesita a Dios, un hombre, una mujer que le crean para hacer su propósito. Cuando vio la vida de Pablo, el Señor dijo: porque instrumento útil me es este. Cuando Dios llamó a Pablo, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Él no sabía el propósito y el destino que Dios tenía para él. Estoy seguro que Pablo estaba pensando hasta ese momento que había encontrado y descubierto su destino y su propósito. Lo único que Pablo había descubierto era su carrera, pero no su destino. No sabía lo que le esperaba. No sabía que perseguía a Jesús al perseguir la iglesia. No sabía que Dios lo botaría del caballo y lo iba a humillar y le iba a quitar la visión que él tenía para entregarle una nueva visión. Cada vez que Dios cierra tus ojos es para que los puedas abrir con una visión más clara y podamos ver lo que Él ve para nuestras vidas. Pablo no sabía que un día iba a ser llevado preso a Roma, que iba a naufragar, que iba a estar a punto de perder su vida. Él no sabía todo eso, pero lo único que él sabía es que Dios tenía un destino seguro para él. Y Dios utiliza la tormenta en nuestras vidas. En la tormenta también experimentamos pérdidas. ¿Sabes qué? Tuvieron que botar todas aquellas cosas que eran extra, que eran un sobrecargo. Hay cosas en nuestras vidas que debemos de despojarnos. El libro de Hebreos dice: despojados de todo peso que os asedia y correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de nosotros menospreció el oprobio. Y Dios tuvo que sujetarlo a padecimientos. Aún siendo hijo, lo sujetó a padecimientos para que él aprendiese obediencia, para que él se convirtiese en el líder no solamente de la nación de Israel, sino también el líder de todo el mundo. Entonces, en medio de la tormenta, el Señor permite un euroclidón en nuestras vidas, una tempestad, una tormenta, un viento contrario, para que nosotros nos despojemos. Esa es la oportunidad en medio de la tormenta, que te despojes de aquellas cosas que solamente son un peso en tu vida, que son una carga extra. Probablemente algunos dijeron: yo no me quiero deshacer de la maleta que fue de mi bisabuela y también fue de mi abuelita y ahora la tengo que tirar al mar. A veces nos aferramos mucho de lo material. Todo eso es valioso y es importante, y es un medio, es un instrumento, son recursos, pero no es lo más importante. Porque sabes que en medio de toda pérdida, lo más importante es que no se pierda tu alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre que ganara el mundo y perdiera su alma? ¿De qué le sirve al hombre estar con éxito secular, pero no tener en su vida cumpliéndose el propósito, el destino de Dios? Por eso el salmista dice: escogería mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. La palabra de Dios siempre pone nuestra vida en la perspectiva correcta. Y entre más pronto nosotros nos pongamos de acuerdo con Dios, entre más pronto nosotros nos despojemos de todo peso que nos está impidiendo llegar a nuestro destino. Ese fue el problema de la esposa de Abraham. La esposa de Abraham estaba aferrada a las cosas de este mundo y no pudo despojarse de Sodoma y Gomorra, del entretenimiento que ofrecía. La esposa de Lot, qué bueno que están escuchando la prédica. Gracias a Dios por mi esposa que me ayuda a predicar también. La esposa de Lot, perfecto. Abraham salió, Dios le habló, también le dio palabra a Lot. Lot salió, pero su esposa no quiso obedecer. La instrucción era que no viera hacia atrás, pero que cuando ella vio hacia atrás solamente reveló dónde estaba su corazón. En el momento de la instrucción, en el momento de la palabra de Dios, del mandamiento de Dios a nuestras vidas, cuando nuestra vida es puesta a prueba, va a manifestar verdaderamente dónde está nuestro corazón. La esposa de Lot sabía perfectamente que no debía de volver a ver hacia atrás, pero pudo más el deseo, pudo más la atracción, porque ahí estaba su corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso es importante asegurarnos de entregarle al Señor nuestro corazón. A veces nos estamos asegurando de tener un buen seguro, una buena economía, una buena estabilidad, pero no nos estamos asegurando de entregarle a Dios nuestro corazón. Por eso Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón, y vayan tus pies
por mis caminos. Cuando dice tus pies, es porque Dios nos lleva en un proceso paso a paso. Las cosas en Dios no se logran al instante, es un proceso. A Dios le interesa no solamente el destino, pero le interesa más el proceso por el cual Dios te está llevando. Porque es en el proceso en el que tú y yo descubrimos la grandeza de Dios. Es en el proceso es que tú y yo descubrimos que Dios es el Dios que está por encima de las tormentas. Cualquier tormenta puede venir a tu vida y puede golpearte y probablemente derribarte, pero no estás destruido, porque estás tomado del Señor. El Señor mismo, aunque tú y yo sintamos soltarnos del Señor muchas veces, la palabra de Dios dice que el amor de Cristo nos constriñe, quiere decir nos aprieta. Dios te aprieta, te ama tanto que te aprieta y no te quiere soltar. Aunque yo me quiera soltar de Dios y me quiera salir de los propósitos de Dios, el amor de Dios es tan grande sobre nosotros que aún nos atrae y nos abraza y no nos suelta. Por eso hay cosas, hay momentos en nuestras vidas en que nosotros sentimos renunciar o abandonar o no continuar, pero hay algo dentro de nosotros que nos cautiva y nos vuelve a atraer al Señor. Es como un imán. El destino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros es como un imán, pero tú y yo debemos de querer ser el metal, dejarnos atraer por Dios y no resistir al Señor. Creo que cada uno de nosotros vivimos etapas en las cuales resistimos al Señor de alguna manera. Quizás llega un momento en el cual nosotros atravesamos una tormenta y no la vemos forma de tormenta, pero han pasado cosas en nuestras vidas, las cuales hemos tenido pérdidas, las cuales no nos han escuchado, las cuales nos han acusado, las cuales han traído tristeza a nuestro corazón o desánimo o desaliento, muy clásico de parte del enemigo. Y quizás la serpiente misma te picó y otros solamente están esperando el momento para ver tu tragedia y para decir, yo sabía que ahí había algo. No, Dios es un Dios de amor y misericordia que permite ese proceso en cada uno de nosotros, no para dañarnos y destruirnos, sino para llevarnos al destino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Pero yo debo de dejarme llevar. Si tú no tienes un destino en tu vida, lo que tienes es confusión. Si en ti no hay un destino, hay una confusión. Déjame decirte que muchas veces Dios se revela en nuestras vidas a través de un viento. De hecho, la iglesia primitiva en el libro de Hechos capítulo 2 se encontraban reunidas en el aposento alto. 120 era el número que estaban ahí reunidos el día de Pentecostés, cuando de repente un viento sopló sobre aquella casa. El viento del Espíritu de Dios que te mueve a una dirección. ¿Sabías que el velero en el mar no se mueve hasta que su vela es llena del viento? Y la vela no es que se llena como un globo, sino que el viento la llena, pero está circulando. Siempre hay un fluir. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Llenar tu vida del fluir del Espíritu, que en todo tiempo haya una llenura del Espíritu de Dios en nosotros. De nada sirve en realidad venir a la iglesia, cantar y gritar y hacer todo lo que hacemos, y probablemente algunas veces caemos al suelo. ¿De qué sirve todo eso si nuestra vida no está siendo llena del poder del Espíritu de Dios? A veces se vuelve solo como una mímica. Perdón que lo diga, pero a veces en nuestras vidas solo es una mímica. Pero en el diario vivir no hay poder, no hay plenitud del Espíritu. Y Dios dice, yo quiero llenarte de mi poder, yo quiero llenar tu vela de mi espíritu, yo quiero soplar un viento para que tú empieces a moverte, no con tu fuerza y tu poder y tu capacidad, sino que empieces a moverte en una dimensión sobrenatural, y empieces a ver en tu vida que acontecen cosas que no ha sido tú el que las ha logrado, sino que ha sido Dios. Y por eso es que Dios permite ese tipo de tormentas, para manifestarse en medio de nosotros y que todos sepan que Él es Dios, que Él es el único Dios, Rey soberano que existe en el mundo. Por eso es que Dios permite eso en nuestras vidas, y permite muchas veces pérdidas. Aún Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para los cristianos, aún el momento de la muerte no es pérdida, es ganancia. Entonces no reciba ese evangelio de que usted tiene que tener pérdidas y solo vivir en una miseria. No, entienda que Dios permite tormentas en su vida, y aún vamos a perder cosas para lograr un destino más grande. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Moisés se sostuvo viendo al Dios invisible. ¿Por qué?
porque rehusó los tesoros del faraón. Yo no sé cuántos cristianos tendrían la capacidad de rehusar los tesoros de faraón, o correríamos a los tesoros. Imagínense qué oferta. ¿Qué escogerías tú? Los tesoros de faraón, la comodidad, el lujo, el placer. Moisés nunca tuvo que lavar platos, nunca tuvo que preparar una cena, nunca tuvo que arreglar su cama. Todos se lo hacían. Él era parte de la realeza. A él le servían a Moisés. Él tenía poder, tenía autoridad, tenía la sabiduría de los egipcios, la ciencia de los egipcios, el respeto de los egipcios. Había sido adoptado como uno de los hijos de Faraón, creció en la casa de Faraón. Mas sin embargo, Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón. Prefirió vivir con los esclavos, prefirió vivir con ese pueblo que tenía identidad de esclavo, pero cuando salieron a convertirse en hijos de Dios. Y prefirió estar en el desierto, en toda esa incomodidad, pero caminar con la gloria de Dios. Él se sostuvo viendo al Dios invisible, porque dice la Biblia que tenía su mirada puesta en el galardón, en la ciudadanía celestial. Es otra dimensión, hermanos. Es otra dimensión cuando buscamos el reino de Dios y las añadiduras llegan a tu vida. Es totalmente diferente buscar las añadiduras y luego pensar en el reino de Dios. Ese no es el orden de Dios. Y la tormenta probará nuestra fe y nuestra confianza. La vida, la esposa de Lot fue probada y se manifestó. Saúl fue probado y le dijo: ve y destruye a Amalek. Fue probada su obediencia. Él fue y perdonó lo mejor del ganado y perdonó al rey. No cumplió así la palabra del Señor. Y por desobedecer la palabra del Señor, entonces su reino se le fue quitado. ¿No será que muchas veces perdemos oportunidades, bendiciones en nuestras vidas por nuestra actitud? Nuestra actitud puede estarnos cerrando puertas. Y es fácil en el comportamiento humano encontrar una excusa y una justificación del por qué me encuentro en esta condición. Si hubiera tenido a mi papá cerca, no hubiera vivido lo que viví. Si hubiera tenido a mi madre, o si hubiera tenido educación, o si hubiese tenido a alguien conmigo que me ayudase, que me corrigiese, que me enseñase. Si hubiese tenido la atención a tiempo, si no hubiese vivido estos problemas, o este abuso, o esa circunstancia, o si no me hubieran abandonado, o si mi padre no me hubiese tratado de esa manera. Yo quizás, parte de eso es cierto, pero yo me he dado cuenta que después de un tiempo eso se convierte en una licencia para continuar en mi condición. Y aquello que te hacía daño ya no está en tu vida, ya no te sigue haciendo daño, como el daño que nosotros mismos continuamos haciéndonos, negándonos la oportunidad de alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, de decirle al Señor: heme aquí, úsame a mí. Lo que Dios está buscando es instrumentos que Él pueda utilizar. Dios no estaba llevando a Pablo a la isla de Malta para que comprase una propiedad y desde ahí pudiese disfrutar el Mediterráneo. Dicen que es una isla ahora muy codiciada por los ricos porque evaden impuestos en ese lugar. Dios no estaba buscando eso en la vida de Pablo. Dios estaba buscando que Pablo fuese el portador de un mensaje a una gente que no le conocía y que era necesario que él predicase a los hermanos de Roma. Por eso cuando vemos a Pablo después del libro de los Hechos y se abre el libro de Romanos capítulo 1, vemos a Pablo no diciendo: qué barbaridad, si ustedes supieran el viaje que me ha tocado vivir, vieran el tráfico, esos hermanos no me pudieron ni recibir ahí en la puerta con un vasito de agua, las cosas que a mí me han pasado, yo por eso a veces ni quiero ir a la iglesia, y esa iglesia en el lugar me cae mal, porque ahí usted no ve a Pablo que llega al libro de los Romanos cuando llegó a Roma con esa actitud. Pablo no llega así, pudiendo haber dicho: me picó la serpiente. Mire, el barco en el que íbamos no se está quejando del transporte, de la transportación, de la pérdida. No se está quejando de lo difícil que fue el camino. Y para ser siervo de Dios, ¿cómo es posible que yo tenga que vivir todo esto? No vemos a Pablo hablando de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque en la tormenta Pablo ahogó su amargura, dejó atrás su dolor, dejó atrás todo aquello que le podía hacer tropezar en el futuro. Y cuando abrimos el libro de los Romanos, vemos a Pablo que está dándole gracias al Señor. Más gracias sean dadas a Dios. Tiene una actitud de gratitud. Entonces la tormenta nos enseña a ser agradecidos con Dios, a tener un corazón agradecido.
a entender que Dios es el Dios de lo imposible y que tiene cosas grandes y preparadas para cada uno de nosotros. No se puso a llorar por las pérdidas, no lamente las pérdidas. Todos tendremos pérdidas materiales, experimentaremos pérdidas. Probablemente puedas perder hasta tu casa, tu trabajo, tu carro. ¿Sabes qué? La gente tuvo que aventar del barco las cosas que únicamente eran sobrecarga. ¿Qué cosas hay en tu vida que simplemente son un peso en ti? Pero como han estado mucho tiempo en tu vida, después de un tiempo se vuelve lo normal. Es normal de que yo reaccione enojado por lo que me pasó en mi infancia con los que tengo hoy en mi presente. Y los demás no entienden y dicen, la frase popular dice, ¿y a este qué mosca le picó? Lo que pasa es que está lidiando con cosas de su pasado, con cosas de su infancia, con dificultades en su propia vida. A veces pensamos que solamente nosotros los tenemos. La realidad es que todos estamos lidiando con algo en nuestras vidas, que únicamente es una carga y un peso, el cual es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, despojarnos de todo peso que nos asedia, que nos limita, que nos restringe, que nos quita la capacidad de avanzar. El atleta tiene su mirada hacia el frente. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, como un atleta. El atleta se prepara para la carrera, se despoja de todo peso. Y hoy en día con la tecnología, ¿verdad? Hay vestimenta que casi no pesa. Los atletas se cortan hasta todo el cabello, los pelos, los vellos de su cuerpo para despojarse peso. Porque cada onza hace la diferencia. ¿Cuántas onzas o gramos o libras o kilos o peor aún, toneladas habrán en nuestras vidas que nos están impidiendo avanzar, que las hemos ido acumulando en el camino porque un tiempo nos sirvieron, pero ¿sabes qué? Hoy no te sirve. Hoy no te sirve porque nuevas son cada mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Nuevas son, las bendiciones de Dios son nuevas cada día. El pan diario, el pan de cada día, dánoslo hoy, Señor. Dios tiene cosas nuevas. Dios no quiere que te sientes a llorar tus pérdidas en medio de la tormenta. Ya es suficiente llorar nuestras pérdidas, lo que has perdido. Hay cosas, ¿sabes qué? Que tú tienes que aventar de tu vida. A veces hay que aventar de nuestras vidas gente que te está impidiendo tu caminar, que en lugar de ayudarte a avanzar en el Señor te están llevando a pecar. Hay personas que no logran cortar esas relaciones que te invitan a pecar. Y como no las cortas, continúas cayendo en la influencia de ellos. Es más fuerte la influencia externa en nuestras vidas. Es más fácil que lo que es santo sea contaminado con lo que es inmundo. Si algo inmundo tocaba al sacerdote que era santificado para Dios, si algo inmundo tocaba su vestimenta, el sacerdote quedaba inmundo. Entonces tenía que ofrecer sacrificios de la purificación. Pero ese sacerdote que era santo tocaba lo que era inmundo. Lo que era inmundo no se santificaba, seguía siendo inmundo. Es más fácil contaminarse cuando está santificado para Dios. Es fácil que llegue la contaminación a nuestras vidas de una manera u otra. Muchas veces nuestros pensamientos están contaminados porque no estamos pensando como Dios piensa. Nuestros sentimientos están contaminados porque hay sentimientos de odio, de rencor, de falta de perdón, de envidia, de celos, de amargura en nuestras vidas. Todo eso hay que sacarlo de nosotros. Hay que sacar circunstancias, hábitos de nuestras vidas, pecados de nuestras vidas, adicciones de nuestras vidas. Hay que sacarlas de nuestras vidas. Entre más pronto lo hagamos, más pronto llegaremos a tierra firme. Pero si no queremos soltar el sobrepeso, es probable que muramos con ellos. Y eso te detenga y te limite. ¿Sabes qué? Cuando ellos llegaron, Pablo dijo, querían matar a los presos. El centurión tenía temor que se le escapasen los presos. Él iba a tener que dar cuentas. Entonces dijo, matemos a los presos. Pablo intervino y dijo, no los maten. Hagamos una cosa, los que pueden nadar, Dios me ha dicho que ninguno va a morir. Aunque dice ahí, dice la historia que leímos, Pablo les dice que el Señor le ha revelado que ninguno de ellos va a morir, pero el barco será destruido. ¿Sabes qué? Muchas veces en nuestras vidas Dios ha garantizado y ha prometido proteger nuestras vidas, pero muchas veces van a haber pérdidas.
la pérdida no es una indicación de que Dios no está contigo. Más bien la pérdida es una indicación de que Dios tiene preparado algo mejor para ti. Esa es la realidad, hermanos. Y en medio de esa circunstancia que no la logramos ver, nos sentamos a llorar, nos sentamos a lamentar, nos sentamos a dudar de Dios, nos enojamos con el que está a la par sin razón. Pero en realidad Dios está obrando en nuestras vidas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún las tormentas. Esto es conforme a aquellos que a su propósito han sido llamados. Nunca Dios será desviado de su propósito. Nosotros podremos ser desviados del propósito de Dios, pero si nos mantenemos confiados del Señor aún en medio de la tormenta, tenlo seguro que Dios nos llegará a un puerto seguro. Eran 276 y Pablo les dice: vamos a hacer esto, los que sepan nadar, que naden. ¿Ok? Y los que no saben nadar, mantengámonos todavía en el barco hasta donde aguante el barco. Así de que si sabes nadar, tienes que buscar tierra firme. Nada, que nada te detenga. El que no nada, se ahoga. ¿Verdad? Eso lo aprendí de la película de Nemo. El que no nada, se ahoga. Tienes que nadar, ¿verdad? Porque si no nada, se ahoga. Entonces los que pueden nadar, que vayan nadando. Y los que no pueden nadar, le dice Pablo, quedémonos en el barco hasta donde el barco soporte. Pero el barco golpeó contra las piedras. A pesar que lo habían amarrado, golpeó contra las piedras y entonces se hizo pedazo. Fue grande la pérdida. Y les dijo Pablo: los que sepan nadar, que naden. Y los que no, al destruirse el barco, agárrate de lo que sea. Agárrate de un pedazo de madera, agárrate de una maleta, de lo que sea, pero agárrate. Probablemente te encuentres en una situación que hay mucha pérdida, pero déjame decirte, lo que te ha quedado, agárrate. Agárrate del Señor, agárrate de tu fe, agárrate del único pedacito que tengas. Muchas veces Dios te pone en una circunstancia donde lo único que tienes es un pedacito de madera. Pero si tienes eso, agárrate de lo poco que te quede, porque en Dios aún lo poco que tienes es suficiente. La mujer Rahab del pueblo, el cual Josué llegó y tomó el botín, y ella los protegió antes de tomar Jericó. Ella sacó a Josué y a Caleb colgados de una cuerda y le dijo: pondrás una cinta roja, para cuando nosotros regresemos será por señal de que esa es tu casa, y todos los que estén en tu casa, ninguno morirá, porque ella los salvó, porque ella los protegió, porque ellos estuvieron en un momento dado colgados de una cuerda. ¿Sabes qué? No han sido los únicos que han estado colgados de una cuerda. Y qué curioso que le dice: ahí donde estuvimos colgados, ahí pon un listón rojo. Jesús estuvo colgado de una cruz. El listón rojo representa su sangre. Muchas veces Dios te va a llevar un momento en que estás colgado de un hilito, lo único que te queda. Quizás estabas a punto de rendirte y soltar tu fe y tu confianza. Quizás estabas a punto de perder tu matrimonio, de perder tu trabajo, de perder tu ministerio, de perder lo que sea. Pero agárrate de lo que tienes, agárrate de tu fe, agárrate del Señor, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús si estás agarrado del Señor. Agárrate del Señor y sacúdete ya todo sobrepeso. Y no te pongas a llorar y a lamentar las pérdidas, porque todo Dios lo ha permitido con un propósito que lo vas a ver cumplirse. Cuando llegaron a tierra, dice que la gente los recibió e hicieron fuego. Mire lo que hace Pablo. Pablo, cuando llega, empezó a recoger madera. Esos son los ujieres, mire, de la iglesia. Esos son los ujieres, cuando llegan buscan qué hacer. No llegó a sentarse: qué barbaridad, qué viaje que hemos tenido, tráigame cafecito por favor. No llegó con esa actitud. Pablo, desde que llegó, Pablo está trabajando. Es que esos son los siervos de Dios. Los siervos de Dios siempre están haciendo algo en el reino de Dios. Siempre están buscando cómo ellos pueden construir, cómo pueden ellos edificar, cómo ellos pueden poner una piedra más, cómo pueden ellos ser parte de ese rompecabezas tan enorme. Pero yo no veo todo el rompecabezas porque no tengo la capacidad de verlo, pero busco cómo encajo yo dentro de ese plan de Dios y hago mi función. Porque cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros los unos a los otros. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Tenemos diferentes miembros y diferentes funciones, diferente expresión, diferente ministerio, pero todos tenemos algo que hacer.
No porque no lo haces como yo quiero, no quiere decir que no sea valioso o importante o no sea de Dios. Simplemente tienes otro don, otra gracia de parte de Dios, pero hazlo. En medio de todo eso, la palabra nos instruye que ninguno de nosotros debe de tener más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que cada uno de nosotros debemos de pensar de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que recibió. Tú ya recibiste, y eso que tienes, esa fe, agárrate de esa fe del Señor. Pablo está cansado, y cuando está cansado no solamente recogió madera, sino que recogió una serpiente. Tenga cuidado, cuando está cansado a veces recogemos cosas que no tenemos que recoger. Recogemos cosas de nuestras vidas que nos pueden causar una inflamación. A veces no se ve, pero estamos acá en la iglesia cantando muy elegantes todos acá, muy lindos se ven todos, pero probablemente lo que no se ve sea una inflamación en nuestras vidas. Porque ha habido una picadura, una mordida de la serpiente, porque el enemigo me empujó a una condición, aún en medio de la tormenta. El enemigo aprovechó para cansarme y aprovechar mi cansancio y mi debilidad, y yo traté de hacer algo, de construir y edificar y de disponerme, pero en medio de todo mi cansancio también recogí cosas que me están contaminando. Pablo recogió una serpiente, y dice que cuando la serpiente lo picó en su mano, los locales de esa isla de Malta, al ver eso, dijeron: este es un homicida, ese es un criminal, porque huyendo de la tormenta, qué barbaridad, hombre, acaba de salir de la tormenta y ya le sucede otra cosa, la justicia lo persigue. No necesariamente todo lo malo proviene del enemigo, porque ahora que conocemos la historia vemos que había un propósito aún en medio de eso, ¿verdad? De hecho, a cada uno de nosotros nos mordió la serpiente, ese veneno que se llama pecado. Pero el único que pudo quitar el pecado de cada una de nuestras vidas fue Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida, dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien haríamos en poner nuestra confianza en Jesús en medio de la tormenta, porque Él es el único que puede quitar, Él es el antídoto que puede traer sanidad y salud a toda infección de nuestras vidas. Cuando vieron que el apóstol Pablo tenía una serpiente en su mano, lo acusaron de homicida, que la justicia lo perseguía, que algo malo había hecho este hombre. Lo criticaron injustamente. Usted no ve a Pablo diciendo: qué barbaridad esta gente, hombre, yo aquí les vengo a predicar y ustedes cómo me tratan, me voy de aquí mejor. Yo pensé que ustedes eran mejores, que eran más buenos, me hubiera quedado allá en la otra iglesia. Usted no ve a Pablo diciendo eso, no lo ve quejándose, no lo ve defendiéndose. ¿Qué hacer ante la crítica? Nada. Por eso les dije: nada. El que nada no se ahoga. ¿Qué hacer ante la crítica? Nada. Quédate callado. Solo es asunto de tiempo. Solo es asunto que Dios respalde tu éxito, tu bendición, para que otros cambien de opinión. No digas nada. Y la gente se le quedaba viendo a Pablo, a qué hora se hinchaba, a qué hora se retorcía, a qué horas caía muerto. Y al ver que no le pasó nada, dijeron: oh la, este es un Dios. De criminal a Dios. Y Pablo extiende su mano y la pone en el fuego para quitársela. ¿Sabes qué? Cuando la serpiente sale, es una indicación que está cerca del fuego de Dios, de la presencia de Dios. Las serpientes no les gusta el fuego, pero están cerca del fuego. Y si te salieron serpientes en tu vida, están indicando que tú estás cerca de tu destino, que tú estás cerca del fuego de la presencia de Dios, que hay un fuego glorioso que viene para los hijos de Dios. En medio de una picadura de una serpiente, en medio de un ataque como esos, algo grandioso viene. Después vieron que a él no le pasó nada, y de esa manera Pablo empezó a ganar influencia. Había un hombre importante en la ciudad, en la isla de Malta. Este hombre se llamaba Publio. Era, digamos, un empresario, un CEO de mucha influencia en esa isla. Y dice que su padre estaba enfermo.
No se nos dice el nombre de su padre, pero sí se dice el nombre de este hombre, Publio. Pero su padre estaba enfermo, estaba mal, tenía fiebre. Entonces fue invitado Pablo. Pablo vio la oportunidad para ir y orar por este hombre. Y Pablo fue y oró por este hombre, impuso sus manos y el hombre recibió sanidad. Y todos los que estaban enfermos en la ciudad vinieron a Pablo para que orasen por él y fuesen sanos también. La gente, al ver el poder de Dios y la sanidad que se había manifestado, en gratitud trajeron provisión para Pablo. Por eso Dios dice que cuando Él envió a sus discípulos, parte de la instrucción, Él les dijo: no lleven nada con ustedes. Pero cuando Dios te envía una misión, Él te va a dar la provisión. Y muchas veces la bendición a tu vida no viene de la gente que tú esperas. Muchas veces esperamos que ciertas personas sean los instrumentos para nuestra bendición, pero en realidad muchas veces es gente extraña la que Dios va a utilizar, gente que no habla tu propio idioma, gente que probablemente son de otra cultura, la que Dios va a utilizar para traer la bendición que tú necesitas. Tú y yo no sabemos de dónde Dios traerá la bendición. Dios te quiere usar a ti. No digas: entonces ya no doy, porque como de todas formas Dios va a traer la bendición de otro lado. No, Dios quiere usarte a ti, pero si tú no te quieres dejar usar, ten la seguridad que Dios la traerá de otro lado. Y por eso el pueblo puede decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero sé parte de la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Dios le dio gracia a Pablo. Concluimos con esto, si se pueden venir los de la alabanza. La sabiduría de Dios en medio de todo esto. No es la destinación lo más importante, es todo lo que sucede en el proceso que es lo importante. Porque todo, lo voy a repetir una vez más, no es la destinación lo más importante, sino todo lo que sucede en el proceso es importante para Dios. Porque todo lo que te aconteció en tu vida es una preparación hacia donde Dios te está llevando. La gente que no escuchó a Pablo era una preparación para la vida de Pablo. Aquellos que habían preparado hacerle juicio a Pablo en Jerusalén, fue una preparación para Pablo. La tormenta fue una preparación, fue parte del proceso a donde Dios lo quería llevar. Las pérdidas en el barco, el estar preso, el estar encadenado, el haber sido rechazado de su nación, el estar en un barco, en una tormenta, encadenado en el frío, en el temor, en la inseguridad, siendo él descendiente de la tribu de Benjamín, y estar como preso, quizás arrodillado en un barco, en un cuarto encerrado. Eso fue preparación. Llegar a esta isla y experimentar ser acusado, la mordida de la serpiente, fue preparación. No solamente el destino es importante, sino que el proceso, todo lo que todo eso Dios lo ha preparado y es importante para llevarte y llevarnos hacia donde el Señor nos lleva. Ninguno de nosotros llegará a nuestro destino si no aceptamos las tormentas. Tormentas tienen que venir a cada una de nuestras vidas y de diferente tipo. Hoy en día hasta las ponen por categoría, ¿eh? Los huracanes, categoría 1, 2, 3, 4, 5, ya es terrible. Yo no sé qué categoría es tu tormenta, pero déjame decirte que las tormentas son parte de empujarte a tu destino. El tema de hoy es la tormenta que te lleva a tu destino. Esa tormenta, esa prueba te está llevando a un destino. Dios no quiere dejarte hundido en medio del mar. Dios quiere que salgas de ahí más fuerte, ejercitando músculos que de otra manera no ejercitarías. Y aunque aparentemente estás experimentando pérdidas, ten la seguridad de que Dios te lo devolverá aún mucho más. Experimentarás la promesa de Dios, experimentarás la provisión de Dios. No he visto joven fui, he visto todo el proceso, he visto el proceso del justo. Joven fui y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo he visto todo el proceso, dice el salmista. He visto que todo el proceso, todo lo que ha vivido en medio de toda tormenta, el justo nunca ha sido desamparado por Dios. No menosprecia el proceso.
y reconoce la fidelidad de Dios en medio de todas las tormentas. No sé de qué tamaño sea tu tormenta. Quizás Dios quiere que tú aprendas de esa tormenta a tirar del barco todo peso innecesario en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones pasemos antes de entrar en el reino de los cielos. Esa es tu destinación final, el reino de los cielos. Pero antes de entrar ahí es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, por muchas tormentas. Déjame decirte que cada una de esas tormentas es el viento que te impulsa a tu destino. Hoy hemos aprendido ciertas cosas que debemos de hacer en medio de la tormenta y hemos sacado sabiduría de ellas. Pablo y toda la tripulación, todo lo perdieron, pero ninguna vida se perdió, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino para que todos fuesen salvos por Él. Ese es el deseo de Dios, traer salvación a la humanidad. Y era necesario que Pablo estuviese y padeciese en Roma y fuese juzgado en Roma para que ahí predicase la palabra de Dios. Si Pablo no llega a Roma, no se escribe la carta a los romanos, pero Pablo escribe a los romanos y en el capítulo 2 él les dice a ellos, les escribe a ellos y le dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios santo, agradable, que es vuestro culto racional. Él llega con una actitud no imponente, pero una actitud solicitando y les dice: os ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios son todas las que Él ha experimentado en todo el proceso de su vida. No es un evento, no es un acontecimiento, es ver la fidelidad de Dios en cada una de tus tormentas. Entonces tú puedes decir: os ruego por las muchas misericordias de Dios. Es mucho por lo que Él pide. No te pide por el nombre de Pablo, no te pide por el beneficio de una persona o una institución. Está pidiendo por algo más grande, más grandioso. Lo mismo te pido esta noche hoy. Te ruego, te suplico por las misericordias de Dios, que cada uno de nosotros nos presentemos al Señor como sacrificio vivo, como una ofrenda agradable al Señor, que es nuestro culto racional, es nuestro estilo de vida, es lo mínimo que podemos ofrendarle al Señor, una vida entregada al Señor. Y luego dice: no te conformes a este siglo, sino debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar y experimentar cada uno de nosotros, vivir, experimentar, conocer al Señor, su voluntad para nosotros, que es siempre agradable, buena y perfecta. Lo que Dios tiene para nosotros, el destino donde Él nos lleva, es bueno, agradable y perfecto para ti. Dios te bendiga. Ponte de pie.